Bueno, las 6:31 en la mañana. Esto es en Ruta Nueva Vida 97.7. Nuestro compañero Juan Carlos Matos está de camino. Ajá. Creo que con unas donas, unas croquetas o algo así. Algo así. Pero mientras eso suceda... Debe ser el que va a traer el café. También. También. Pero mira la doctora. Doctora Angie González, qué bueno. Se ve con un nuevo look. Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctora? Estamos bien. Mira, Moraima está ahí todavía peleando con su pelo. La doctora me vio dándome un... Yo mi pelo lo dejé en el beauty hace un par de días. No, lleva como 45 minutos. En esa, sí. Y ella lo feliz que entra fresquecita con un día de lluvia y el cabello intacto. No, y lo grande es que cuando termine el día de trabajo todavía va a estar así. Ay, qué bueno que está aquí, doctora. ¿Cómo están las cosas, doctora? ¿Cómo están las cosas? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Sí, está todo chévere. Okay. Qué bueno. Mira, vengo con un tema hoy. A ver. Moraima, ¿sabes lo que es el grooming? Claro. ¿Qué cosa es el grooming? Bueno, llevar un perrito a recortarse si y lo ese tipo de aplicamos, cosas, ¿verdad? al ámbito de nuestras mascotitas, llevarlas a que les recorten, les lavan el cabellito, le cortan las uñas, todas esas cosas. Pues mira, en el mundo de la internet y de las redes sociales, el grooming es ese proceso de engatusar a un menor con fines sexuales. Wow. Sí. Es engatusar a un menor con fines sexuales. Y entonces, yo quiero hablar un poquito de la modalidad del grooming porque pues la estoy viendo con mucha frecuencia en la clínica. O sea, los chicos llegan a terapia por esta situación. En la mayoría de los casos no son los padres los que lo descubren. En la mayoría de los casos lo descubre el clínico. Cuando el niño está en esa privacidad de la sala de terapia, le dice entonces, uno empieza a explorar porque ya uno sabe, ¿verdad?, por dónde uno tiene que buscar. Y entonces uno se encuentra con que los padres traen a estos chicos porque están muy aislados, porque están ansiosos, están deprimidos. Están raros. Y realmente lo que están es en medio de una situación de grooming, ¿ok? ¿Entre qué edades se está dando esto? Pues mira, yo no he visto mucha literatura sobre el tema en términos de estadísticas, ¿ok? Pero lo que yo observo en la clínica es menores de 15 años, en su mayoría chicas, ¿ok? Wow. Y los victimarios son hombres. Son adultos. Son mayores. Exacto, son adultos. Déjame explicar qué cosa es esto. Mira, este adulto crea un perfil como si fuera un menor. ¿Okay? Y yo tengo la impresión de que en la mayoría de los casos no son adultos tan mayores. Esa persona que de veras está haciendo el contacto real es un intermediario. Y suelen ser adultos jóvenes, tal vez chicos entre 21 o 22 años, pero entonces ellos crean un perfil como que son un poco menores y empiezan a entrar en relación con otros menores, chicos y chicas por debajo de los 15 años, pero principalmente chicas, ¿ok? Y están entrando mucho a través de los juegos de internet que se accesan por teléfono. Hay juegos que uno los baja al celular y entonces con esos juegos pues uno conecta también con otra gente. Y entonces la finalidad de ellos es obtener material gráfico de estos menores, ¿verdad? Retrátate, hazte videos o lograr una cita. ¿Okay? Ellos empiezan ganando la confianza, pero esto es algo sumamente acelerado, esto es bien rápido. Ellos empiezan ganando la confianza de esta menor, le piden fotos, le piden el location, el ping, mándame el ping de dónde tú estás. Qué peligro, ¿eh? Ay, sí, qué peligro. Sí. Y entonces se hacen novios o pareja, algunos usan la palabra pareja. Todo esto por internet, todo esto por llamada. Y le hacen ilusiones de que se las van a llevar a vivir con ellos. Yo he visto un patrón muy estable
en lo que está ocurriendo en los últimos meses, y, o sea, lo que yo estoy viendo en la clínica en los últimos meses, y por eso es que aprieto el botón del pánico, porque cuando entonces tú ves un patrón muy estable, no sería anormal pensar que pudiéramos estar frente a una red de pedofilia que está rondando nuestra área. ¿Ok? ¿Cuál es el patrón estable? Esta persona conecta a través de juegos y empieza a conversar con esta chica. Le pide una foto, primeramente una foto de su cara, y entonces pues empieza a alabar la belleza de la chica. Qué linda tú eres, etcétera, etcétera. Por supuesto, la chica se siente halagada. Empieza a entrar en conversaciones en donde va levantando información personal de la chica. Quién tú eres, dónde tú estudias, dónde tú vives, cómo te va, vives con ambos padres o estás con una madre soltera, qué otros adultos hay en tu casa, cómo te va con tus papás. Como todos los adolescentes tienen alguna queja con sus padres. Mis papás no me comprenden, mis papás me mandan a botar la basura y eso es terrible, mis papás, tú sabes, me obligan a estudiar, mis papás son muy estrictos, mis papás no me dejan salir. Eso es una queja de los chicos por debajo de 15 años. Ellos entienden que a los 15 años ya tú deberías poder salir con tus amigos, ¿no? Entonces, pues esta queja de que mis papás no confían en mí, ellos no me dejan salir. Y entonces esa persona va girando en torno a esa queja, a ese malestar de incomprensión de parte de los padres. Mis papás no me comprenden, pero este sujeto te comprende. Sí, yo te entiendo, yo pasé por lo mismo, yo esto, aquello, lo otro. Y empieza a elevar ese sentido de malestar del menor con respecto a sus padres y este sentido de bienestar con respecto a esa persona. Ajá. En solo 3 días ya esta persona se define como novio o pareja. Wow. De esta chica. En 3 días. En 3 días. Ya son novios o son pareja. Y empiezan a pedir fotos de la cara para abajo. Pues ya primero tenías una foto de la cara, pues entonces ahora empiezas a pedir otras fotos. Y empiezas a comentarle a esta persona, pues mira, yo tengo interés en ti, yo te quiero conocer, yo quiero visitarte, ¿por qué no nos encontramos en tal sitio? A mí me gustaría, tú sabes, tener un futuro contigo y llevarte a vivir conmigo. Interesantemente, he tenido algunos casitos donde estos sujetos se identifican como no puertorriqueños y que no están aquí. Y se identifican como mexicanos y colombianos. A saber Dios si en efecto es verdad o no. Pero muchos de ellos sí están aquí. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que muchos de ellos están más cerca de lo que la gente se imagina. Uh-huh. Y la expresión esta de que yo soy mexicano o soy colombiano es solo para que la gente no perciba una peligrosidad inmediata. Uh-huh. Pero tengo la impresión de que están más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Okay? Sí, la estrategia de que, porque de seguro ellas han escuchado de que ten cuidado, pero al asociar no está aquí, pues no corro tanto peligro. No está aquí, no corro peligro, así que le puedo decir en qué escuela estudio, exacto, dónde vivo, cuáles son mis rutas, a qué tiendas voy. Así que ya la persona va haciendo un mapa de dónde anda esta chica. ¿Ok? En qué horas mis padres están en la casa, en qué horas mis padres no están en la casa. Y cuando tú vienes a ver, esta persona ya tiene demasiada información acerca de estos menores y la posibilidad de que esta persona aparezca en las casas o intercepte a los menores en algún lugar de esas rutas comunes, porque esa persona ya tiene tu foto, esa persona ya sabe dónde tú vives, ya sabe quién tú eres, ya tiene mucha información de ti, sabe en qué horario tus padres están, en qué horario tus padres no están, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles son las señales que los padres empiezan a observar? Los padres empiezan a observar que de momento hay un cambio súbito, porque como estas relaciones se dan tan aceleradas, esto es cuestión de una semana. Uh-huh. Los padres empiezan a ver un cambio súbito en estado de ánimo en sus niños, un aislamiento extremo,
una pasión con el celular, que esto es una cosa que no lo puedo soltar ni medio minuto. Me lo llevo al baño, quiero dormir con el celular, y entonces ven mucho nerviosismo, una sensación de mucho nerviosismo, ¿ok? De hipervigilancia, de expectación. Perse. Exacto, una perse. Oye, porque si de momento tú sospechas que esta persona puede aparecer por tu casa, ¿ok? Y entonces, como en muchas ocasiones se empiezan a dar estas dinámicas de chantajear una vez que tienen algunas fotos comprometedoras, algunos videos comprometedores, entonces empiezan a chantajear. Pues mira, pues entonces si no accedes a encontrarte conmigo en el parque, pues entonces le voy a enseñar estas fotos a tus papás, etcétera. Pues entonces el nivel de ansiedad, de miedo que surge en estos chicos es extremadamente intenso, ¿ok? Y entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para trabajar con esto? Y ustedes saben que yo he insistido en tantas ocasiones desde estos micrófonos a los padres, no pienses que tus hijos no. No pienses que tus hijos no. Piensa que tus hijos están a riesgo. La mejor manera de protegerlos es creyendo que en efecto tus hijos están a riesgo, ¿ok? Esto no tiene que ver con que tus hijos sean buenos o sean malos, no es una valoración moral, ¿ok? Es que si tus hijos son adolescentes, tus hijos son inmaduros. Es su etapa de desarrollo. Si tus hijos son adolescentes, tus hijos tienen una limitación para poder analizar estos escenarios. Y por eso es que todavía viven contigo, por eso es que todavía son menores, por eso es que todavía la ley no le concede la capacidad de tomar unas decisiones, porque no tienen la capacidad de poder analizar estos panoramas en la vida y tener una prudencia y tener una astucia sobre estas cosas. Así que reconoce que tus hijos pues no son pequeños adultos, son niños, son adolescentes, son inmaduros, te necesitan y podrán ser los mejores niños del mundo, pero son vulnerables. Y hay gente muy mala allá afuera que quiere aprovecharse de esa fragilidad de ellos, ¿okay? Así que no digas, mis hijos no. No pienses que porque tú como padre supervisas adecuadamente, como quiera, ellos no van a hacer estas cosas. Porque los padres entonces dicen, no, yo le doy el celular a mis hijos unas horas, ya a las 9 de la noche, ellos saben que tienen que entregarme el celular y el celular duerme en mi cuarto. Ok, fantástico. Pues si a las 9 de la noche tú recoges los celulares, es posible que a las 8:30 de la noche ellos están borrando mensajes y aplicaciones. Sí. Así de sencillo. Es así de sencillo. O sea, y ellos se sientan en el sofá en mi oficina y me lo dicen. Yo, todas las mañanas, cuando mi mamá me da el celular, yo instalo las aplicaciones y todas las noches, cuando me quitan el celular, ya yo he borrado todas las aplicaciones. ¿Okay? Entonces, los papás se van para el cuarto a mirar el celular del nene o de la nena y dicen, acho, mi nene no está haciendo nada malo por el celular. Buen trabajo, muy bien. Exacto. Que estos nenes que yo tengo son número 1. No es así. No es así como funciona. ¿Ok? Así que, ¿cuál es la mejor manera de supervisar? Mire, tipo redada de control del vicio, SWAT, tú sabes. Usted ve a su hijo encerrado en el cuarto, pegado del celular, y usted abre la puerta sin tocar y le dice, dame el celular. Uy. Ahí es. Dame el celular. Para que tú agarres las escenas en el acto. ¿Ok? Cuando yo he tenido padres que me han traído hay algunos padres que prefieren venir a una consulta antes de traer a los chicos. Y entonces empiezan a decirme, es que yo veo esto y esto y esto y me preocupa esto y esto y esto. Y yo le digo eso. Éntrale al cuarto tipo SWAT. Tengo una orden de cateo. Exacto. Redada. Recuerda que ese celular lo pagas tú, ese menor es tuyo, esa es tu casa, o sea, esa es tu embajada, ese es tu reino, allí mandas tú. Éntrale al cuarto. Y los padres que me han seguido el consejo han encontrado horrores. Ay, Dios mío.
Han descubierto que en efecto los chicos están conversando con extraños. Han descubierto que en efecto los chicos tienen montones de aplicaciones en los celulares, que todas las noches cuando los padres revisan los celulares, esas aplicaciones no están. Han descubierto sexting, o sea, conversaciones sexuales a través de los celulares. Incluso he tenido padres que se han llevado la mala sorpresa de que cuando abren la puerta se encuentran con que sus hijos se están masturbando o están grabándose un video desnudo. ¿Ok? Hágalo. O sea, no toque la puerta y sí, ya voy. No. En lo que en 3 segundos se borra una conversación. Si eso ocurre y papá o mamá entran y siguen, ¿verdad?, parte de los consejos que tú estás dando esta mañana, ¿cuál es el next step? Porque la reacción de papá y mamá ante esos descubrimientos pueden ser en distintas direcciones. ¿En qué dirección debe ir? Es entrarle a bimbazo al muchacho, no haga eso. Ese es el primer impulso. El primer impulso es ese. Ajá. Los padres se enojan, los padres se desilusionan, se decepcionan de sus hijos. Mire, pues para que no se decepcione de sus hijos, no tenga expectativa de que sus hijos van a vivir en completa santidad. Recuerde que sus hijos son unos pecadores que usted trajo al mundo y que son gente que van a batallar con sus impulsos pecaminosos y que están en un mundo que les tiene una oferta impresionante para que se pierdan. Y nuestro trabajo es ir presentándoles al Señor, irlos discipulando y teniendo la comprensión de que estos chicos ya están en una batalla entre el bien y el mal. Nos necesitan, o sea, necesitan que estemos ahí para ellos. Por eso necesitan que estemos ahí, porque en su batalla entre el bien y el mal, ellos todavía no tienen las herramientas. Somos nosotros los adultos y nos da trabajo, imagínate. Y eso no lo hacen chicos malos, o sea, no los haces chicos malos. Eso no hace que sean chicos malos, eso hace que sean chicos normales, que están experimentando la vida, que son ingenuos, que son extremadamente emocionales, se dejan llevar por sus emociones, ¿ok? Que son muy crédulos de lo que le digan sus pares o los medios. ¿Okay? Tienden a creerle más a ellos que a nosotros, ¿ok? Y por eso es que nosotros tenemos que tener esta cobertura, ¿ok? Así que usted sencillamente entre ahí y no le crea el discurso de que estás violando mi privacidad, ¿ok? Porque en esa privacidad que ellos reclaman están corriendo peligro. Y la responsabilidad de usted como padre es protegerlos de esos peligros. Cualquier lugar en donde mis hijos o mis nietos puedan correr peligro, en ese lugar yo me voy a meter y no voy a pedir permiso, porque yo voy a rescatar a los míos, yo voy a proteger a los míos. Doctora, tengo un pana que me está escribiendo y dice que hay aplicaciones para el teléfono que son para ocultar fotos, videos y documentos. Estas aplicaciones muchas veces vienen disfrazadas como calculadora, calendario, etcétera. Eso es correcto. Para que los padres estén alertas cuando vean los teléfonos de sus hijos y vean que hay un calendario. Eso es correcto. Eso es correcto. De momento tú ves que es la aplicación de la calculadora y cuando tú la abres, pues resulta que es como si fuera un shortcut para entrar a otras aplicaciones. Yo no sabía eso. Sí, señor. Sí. O sea, de verdad, ya hay tantas alternativas para que ellos hagan las trampas y ellos las saben. Lo que ellos pueden esconder todas las aplicaciones y todos los mensajes y todos los videos. Lo que no pueden esconder es la respuesta emocional de estrés, de tensión, de ansiedad, de depresión que este mundo de riesgo les provoca. Así que los padres que los conocen como si los hubieran parido, ¿verdad? Empiezan a leer unos indicadores y dicen, aquí está pasando algo con mi hijo. Y créanme que en la inmensa mayoría de los casos lo que está pasando con tu hijo está pasando a través del celular, ¿ok? Ahora, es importante que nosotros también empecemos a poner herramientas en las manos de ellos, porque por más intensos que nosotros seamos en la supervisión, siempre van a haber cosas que se nos van a escapar. Y al final del día ellos no pueden siempre depender de que nosotros los estemos protegiendo. En el camino ellos tienen que también ir ganando aprendizaje, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer entonces? Mire, enséñele
a sus hijos a no compartir datos personales con ningún extraño. Yes. Explique la definición de extraño, porque en esta generación que tiene una vida virtual, que socializa de manera virtual, para ellos un extraño no es lo mismo que para nosotros. Okay. Si ya hemos hablado una semana por teléfono y somos novios, ya no somos extraños. Son los más amigos, se conocen bien. Sí, no, pues, Nacho, si somos bien amigos. ¿Okay? Así que explique su definición de qué cosa es un extraño. Un extraño es una persona a quien tú no conoces personalmente, tú no sabes su procedencia, tú no sabes a qué se dedica, tú no lo has visto físicamente, porque puede sonar a un chico de 16 o 18 años y realmente es un hombre de 40 años. ¿Ok? Enséñele a crear contraseñas fuertes y no compartirlas. Porque muchas veces, entonces estas personas les requieren incluso como una muestra de confianza, compárteme tus passwords de tus redes sociales, ¿ok? Y entonces ya esta persona tiene la posibilidad de acceder a tus redes sociales y publicar cosas que te hagan daño. Enséñale a crear buenos passwords y no compartir esos passwords con nadie. Digo, obviamente los padres tienen que tener esos passwords. Enséñele a no hablar con desconocidos, a no descargar contenidos ilegales ni entrar en páginas no seguras. Hay mucho contenido de material que es ilegal y que hay un mundo de inteligencia policíaca que está supervisándolo. Y la gente piensa que esto solo ocurre en películas, pero de hecho yo he visto estos casos donde de momento de la nada te tocan a la puerta y son los federales y se llevan a una persona de tu familia arrestada porque identificaron que esa persona estaba bajando contenido de pornografía infantil o estaba produciendo la pornografía infantil. ¿Okay? Yo vi un caso así, es bien impresionante. Sí. Tú llegar a tu casa y ver que en donde tú vives, en esa zona, están llevándose computadoras y porque se llevan todo lo que... Sí. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Entonces de repente... Y te están monitoreando desde el ciberespacio. Sí. Identifican dónde tú estás. Van a donde un juez, piden una orden de arresto y tú estás tranquilo en tu computadora mirando pornografía infantil y te crees que estás en un lugar seguro. Entonces, el problema con los menores es que suelen buscar pornografía en donde están sus pares, que también son menores. La posibilidad de que los menores entren en páginas de pornografía infantil es bien amplia, porque no están buscando pornografía con gente mayor, están buscando pornografía con sus pares y entonces están entrando en conductas ilegales y un día se pueden llevar una visita de los federales, ¿ok? Por último, enséñele a sus chicos que no todo lo que hay en la internet es verdad. Yes. O sea, los chicos ya creen en lo que sale por internet de una manera ciega. Si fulano me contactó y me dice que me ama, pues fulano me ama. Y si me mandó una foto de él, en efecto, sí, ese es él. Y si me dijo que es amigo de fulano, pues sí, pues ¿cómo lo voy a dudar? ¿Cómo va a mentir? ¿Cómo va a mentir? Mire, enséñele que no todo lo que aparece por internet es verdad. Señoras y señores, este es el contenido importante Tremendo. que presenta Nueva Vida cada mañana. Doctor Andy González, ¿cómo la gente le conecta a los que tengan una situación como esta, no? Sí, para servicios psicológicos usted me envía un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908, y si usted no tiene una iglesia donde congregarse, este domingo a las 10 de la mañana presencial en la iglesia Catacumba 2 de Bayamón en la avenida Los Millones. Este segundito para los oyentes de 97.7, quiero aclarar algo que surgió el viernes pasado, en el cierre de este programa. Cuando tú eres líder de un medio como Nueva Vida, o tú eres líder de una organización, o tú eres líder de una iglesia, asumes la responsabilidad de todo lo que ocurre. Al final del segmento, el viernes pasado, yo formulé una pregunta
en línea a que si el proyecto 683 tenía una enmienda que abriera la puerta a terapias hormonales. La respuesta de mi hermana Angie González fue en la afirmativa, que sí. El único error que nosotros cometimos fue pensar que era una enmienda. No es una enmienda. Es un artículo. Está en el proyecto. Es un artículo, exacto. No es por vía de enmienda, es por vía de un artículo del proyecto. Quiero leer el artículo 3, definiciones del proyecto 683. Las siguientes palabras o términos utilizados en la presente ley tendrán el significado que a continuación se establece. La parte B de ese artículo 3 dice: terapia de conversión o reparación no significa un tratamiento que, inciso II, brinde asistencia a un niño o adolescente en transición de género. Brinde asistencia a un niño o adolescente en transición de género. La palabra transición significa paso o cambio de un estado, modo de ser, a otro. Si el proyecto provee para que haya asistencia a un niño o adolescente en transición de género, ¿cómo tú asistes a un niño o adolescente que está en transición de género, pasando de un estado conforme a su biología a otro? ¿Qué se usa para eso? Este soy yo hablando, no es la doctora. Se usan hormonas. Cuando nosotros dijimos, y cuando este servidor abre la puerta el viernes pasado, y ese fue el término que usé, abre la puerta para que haya hormonización, este es el artículo que lo evidencia. No es una enmienda. Ese fue el detalle, corrijo, no fue una enmienda. Está en el proyecto. ¿Me siguen? Sí. Fue un error en una palabra que utilizamos incorrectamente, que al final no cambia la sustancia de lo que estábamos tratando de expresar. Correcto. Este proyecto provee para eso. Nada, aclaración, pueden coger el clip del viernes pasado, juntan este clip ahora y pues, ok, me hace sentido. No fue que hubo intención de misleading, ¿verdad? Sino que está en el proyecto, cualquiera lo puede leer. El proyecto 683, artículo 3, párrafo B, el inciso II. Está clarito, ¿verdad? Brinda asistencia a un niño o adolescente. Cuando lo leas te va a decir paciente o cliente. Pero aclaramos el miércoles aquí en la discusión que teníamos que usar la palabra niño o adolescente es la misma cosa. O sea que usted lo puede leer y mi recomendación es que lo lea siempre que haya la palabra persona, cliente, paciente. Usted use la palabra niño, niña o adolescente, porque no cambia nada. O sea, es lo mismo, pero el sentido que le va a hacer el párrafo y lo que usted está leyendo le cambia mucho la percepción de qué presenta el proyecto 683. Así que este inciso definitivamente que provee que no sea terapia de conversión, brindar asistencia a un niño o adolescente que está en transición de género, eso se hace, entre otras cosas, con hormonas, como ya sabemos. Es todo. Un poco más de este contenido en breve con Lizy Burgos y César Vázquez, ¿no? Claro que sí. Gracias, doctora Angie González. Bendiciones. Claro. Las 6:59, con eso venimos, nadie se vaya. Son noticias. Ahora lo que